hectáreas como máximo, lo cual aseguran que no va en contra de la inversión, ya que antes compraban extensos terrenos que producían pero eran degradados y luego se iban. El gobierno pide pronta aprobación porque asegura que beneficiaría a productores nacionales. Efectivamente, en semanas pasadas ya nuestro presidente del Estado, Luis Arce, ha remitido dos proyectos de ley importantes en materia de tierras. Un primer proyecto que establece la conversión de las pequeñas propiedades agrarias en medianas. Esto es de manera voluntaria, primero, tomando en cuenta que hoy las pequeñas propiedades no pueden acceder a créditos. Las pequeñas propiedades no son sujetos de garantía prendaria. Entonces, viendo también el reclamo y la demanda de muchos pequeños productores, es que esta ley va a hacer a través del Instituto Nacional de Reforma Agraria, se va a hacer la conversión de estas pequeñas propiedades en medianas para que éstas sean sujetos de crédito, sean sujetos de garantía prendaria y puedan producir de mejor forma. Ese es un primer proyecto que está ya en la Asamblea Legislativa. Un segundo proyecto es para regular la tierra en manos de los extranjeros, ¿no? Hay bastante tierra que está en manos de extranjeros, que si bien no se trata de frenar la inversión que pueda haber en nuestro país, pero se trata de regular que las tierras sean para los bolivianos, que las tierras productivas la trabajen los bolivianos y vaya a responder los criterios de productividad y que garanticen la seguridad y soberanía alimentaria en nuestro país. ¿Cuánto sería el límite? Hasta 2.000 hectáreas. Hablamos ahora de otros temas y nos vamos hasta la Asamblea Legislativa Plurinacional porque después de 3 semanas, finalmente, los honorables miembros de la Cámara de Diputados volvieron a trabajar en sesiones plenarias. Y aunque la orden del día no contemplaba el tema más candente en este momento, que es el proyecto de ley referido a la convocatoria para elecciones judiciales, el escenario fue propicio para escuchar acalorados debates de asambleístas que exigían que se incorpore en la orden del día y de manera urgente este proyecto de ley. Vamos a escuchar algunas de las intervenciones y de los reclamos que se escuchaban allí. Y es que mientras la bancada evista y la oposición reclamaba sobre la incorporación inmediata de este tema en la orden del día, los miembros de la bancada arcista acusaban a los senadores de irresponsables, les decían que son ellos los responsables de que este proyecto de ley esté estancado, pues, entre otras cosas, el Senado habría aprobado votación por plancha de magistrados, algo inédito y nunca antes visto en la historia. Pero bueno, en medio de declaraciones que iban y venían, se instaló, insisto, después de 3 semanas, sesión en la Cámara de Diputados. Y es que hubo quienes incluso sugirieron que este mes los diputados no cobren porque no se había registrado en lo que iba del mes ni una sola sesión para el debate. En revisión constitucional en este momento. Y cuando está en revisión constitucional no puede tratarse de acuerdo, le he dicho, al artículo 113 de la ley 254. Vamos a dejar al pueblo boliviano, por si acaso, varios meses de vacío de órgano de Estado, en este caso el órgano judicial. ¿Qué va a hacer de las personas que tienen demandas, que están con procesos? Nos van a cargar todo el problema a la Asamblea Legislativa de decir, solucionen ustedes este problema. Terrible, hermano presidente, y más adelante, jurídicamente, usted y algunos compañeros tienen que asumir responsabilidades porque es una cuestión jurídica. Por su culpa de usted, presidente, está en la Asamblea como está ahora. Nadie respeta. A usted peor. ¿Se ha visto cómo lo han hecho en Santa Cruz o no? Mire, ni a usted lo respetan, presidente. ¿Y todo por culpa de quién? ¿Por qué comienza esto? ¿Dónde estamos ahora pues nosotros? Presidente, debería recapacitar, presidente. Usted debería ser un poquito más consciente. Deberíamos trabajar por la gente humilde que en verdad necesita cambios. Deberíamos tratar la ley de elecciones judiciales sí o sí. Deberíamos tratar la ley de interpelación sí o sí. Deberíamos devolver la competencia que le compita al hermano asambleísta de fiscalizar a estos señores ministros que se han puesto a dedo. ¿Por qué no podemos hacerlo ahora?
¿Por qué no podemos hacerlo ahora? Porque aquí no hay voluntad de trabajo. A la oposición quiero decirle, esta es la clase de presidente que han puesto ustedes también. Para seguir prolongando este tema, claro, ahora sirve el reglamento. Ahora sí se ampara en la Constitución. Pero por favor no nos vean la cara de tontos porque no lo somos. Aquí no hay voluntad. No hay voluntad política. Hay una complicidad. Hay un adoctrinamiento que se hace desde el órgano ejecutivo y por supuesto en concomitancia con el órgano judicial. Y aquí, ¿quiénes son los que obedecen a esas decisiones? Presidente, por favor, tampoco no nos engañe con que estamos esperando los procedimientos, los 15 días y demás. Si hay voluntad, se hace, mis estimados colegas. Eran las intervenciones de diputados que reclamaban el aplazamiento o postergación en la orden del día de dos temas polémicos y neurálgicos que están exigiendo la bancada de vista y opositora se toquen lo antes posible. Se trata de la convocatoria a la elección judicial, pero también el proyecto relacionado con la interpelación a ministros de Estado. En medio de todo esto, el presidente de la Comisión de Constitución, Juan José Jáuregui, donde permanece algo empantanado el proyecto de ley de las elecciones judiciales, ha acusado hoy irresponsabilidad. Así lo ha calificado a el proyecto de ley que remitió la Cámara Alta, y es que ha dicho que el Senado incorporó en este documento elementos totalmente inconstitucionales, motivo por el cual, dice él, debió elevar a consulta este documento antes de enviarlo a la Cámara de Diputados. En este proceso, producto de que la Cámara de Senadores no hicieron una observación a todos los elementos que enviaron como proyecto de ley. No es a consecuencia de la Cámara de Diputados, sino es a consecuencia de la poca prolijidad con la que se trabajó en esta instancia. No se puede obrar a presión, que nos demuestren que se está obrando de manera maliciosa o estamos pretendiendo obstaculizar algo. Saben, compañeros, si es que no se hacía observaciones, si es que no se hacía revisiones de toda esta norma y no se obraba con responsabilidad, una vez que haya sido aprobada esta ley, una vez que haya sido promulgada esta ley, una vez que incluso hubiéramos iniciado el proceso de preselección, cualquier postulante, un ciudadano de a pie, una autoridad jurisdiccional, me refiero a un juez de materia, podría haber interpuesto un recurso. Y esto habríamos transitado unos 15, 20 días del proceso de preselección y habría generado que un recurso planteado de esta naturaleza paralizado nuevamente todo y foja cero. Más bien en este momento estamos resguardando a la Asamblea Legislativa para darle seriedad en el trabajo. Y bueno, encontró dos elementos que sí necesitan ser contrastados con la Constitución, pero por una autoridad competente para eso, porque vivimos en un Estado de Derecho y cada instancia tiene su rol. Y el garante de la Constitución es el Tribunal Constitucional. Y lo que consideró el Tribunal Supremo de Justicia es que ese tema de una especie de vacación judicial forzada, donde por más de un mes y medio tengamos que estar sin administración de justicia en esas instancias, tenga que ser delegada a personal subalterno. Y vuelvo a reiterar, ingresar en esa conducta también involucra que tu conducta, como legislador incluso, se subsuma en el tipo penal del 156 del Código Penal. Más adelante hablaremos del presidente de la Comisión de Constitución, pues hay quienes insisten en que debe alejarse del cargo no solo por que este proyecto no avanza, sino por una denuncia que existe de presunta extorsión sexual. Nos vamos hasta la ciudad de Sucre, porque allí el ex magistrado del Tribunal Constitucional, Orlando Ceballos, ha hablado acerca de la acción interpuesta por los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que aleja más la pretensión de estos comicios en el país. Orlando Ceballos cree que detrás de todo esto existiría una intención no solo de prorrogarse en sus cargos por parte de todas las autoridades judiciales que ya deberían estar con las maletas en las puertas de sus oficinas para irse, sino que también considera de que el verdadero objetivo de prorrogarse en el cargo sería supuestamente inhabilitar la postulación de Evo Morales a la presidencia el año 2025. Bien tienen facultades para efectuar una consulta sobre la constitucionalidad,
de proyectos de ley. Lo que acaba de cometer la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia es una demostración que claramente nos permite suponer lo siguiente. O los cargos les están redituando muy bien, ¿no? O la intención es en consonancia, ¿no?, al plan del gobierno ejecutado a través del ministro Lima, quedarse en sus funciones para garantizar que la inhabilitación del expresidente Evo Morales. No hay otra explicación. Ellos tienen que dejar sus cargos el 31 de diciembre. Sin embargo, están en este propósito de prorrogar su mandato a través de un decreto supremo que con seguridad ya lo tienen trabajado con el órgano ejecutivo. Es una vergüenza. Esto es una sinvergüenzura absoluta y total. Esto es una falta de respeto a la Constitución política del Estado, y de a poco se está develando los intereses políticos que tiene de por medio esta solicitud de consulta. Ese interés de por medio es tener el control absoluto y subordinado. Por su parte, el rector de la Universidad Pública de Santa Cruz, Vicente Cuéllar, también ha hablado sobre esta consulta de los tribunos del Tribunal Supremo de Justicia, que también aplazaría aún más lo que sería el tratamiento de la ley de elecciones judiciales e incluso podría llevarlo a foja cero. Es que Vicente Cuéllar ha asegurado de que esto demostraría un intento de prórroga de los mandatos de los magistrados, pero que los mismos no estarían viendo las consecuencias más graves que pueden venir en el futuro. Cuéllar asegura que más adelante esto podría originar una crisis de Estado y llamar incluso a desobediencia civil. Mire, es lamentable este hecho y esto, sin lugar a duda, va a originar una crisis de Estado. Se está gestando una crisis de Estado. No es un hecho irrelevante el hecho, primero, de que no se lleven adelante las elecciones judiciales en su momento. Segundo, de que se intente prorrogar a los administradores de justicia. Tercero, de que con una ley transitoria o corta quieran violar la Constitución política del Estado. Nos parece a nosotros muy llamativa la solicitud y la respuesta del Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Constitucional, que ellos puedan decidir si están de acuerdo o no a continuar en el cargo, porque prácticamente esa es la pregunta. Entonces yo creo que se está gestando una crisis de Estado. Esto puede tener consecuencias impredecibles. ¿Por qué? Porque más allá de la legalidad de los órganos legalmente constituidos en este país, estamos entrando a una ilegitimidad que puede generar hechos que ojalá no sucedan. ¿Por qué? Porque puede caer en una desobediencia civil el hecho de que sean los miembros del Poder Ejecutivo, los miembros del Poder Legislativo, quienes estén transgrediendo la Constitución política del Estado. Mientras el rector de la Universidad Pública de Santa Cruz alerta de una crisis de Estado y una posible desobediencia civil en virtud de lo que podría pasar con las elecciones judiciales, desde la ciudad de La Paz, la diputada opositora de Creemos, Marioli Morón, ha ido mucho más allá y ha sugerido que se cierre el órgano legislativo, pues no tendría razón de existencia si es que los magistrados creen que van a poder prorrogarse en sus mandatos a través de esta acción de consulta que prolongaría aún más la espera para el tratamiento de esta ley y por lo tanto la designación de sus reemplazos. Imagínese usted si nuestras principales prerrogativas son
gestionar, legislar y fiscalizar. Y ahora nos están dando este golpe al primer órgano del Estado. Nos están quitando el poder de poder fiscalizar. Por lo tanto, yo creo que deberían cerrar la asamblea. Entonces, ¿para qué nos tienen yendo y viniendo? Si ellos también quieren manipular. Ahorita están utilizando el tema de la justicia para todos, si se da cuenta. Para el tema de las interpelaciones, lo mandan al tribunal. Para el tema de las elecciones judiciales también. ¿Por qué? Porque el Poder Ejecutivo está direccionando esto para dilatar y para quitarnos a nosotros la posibilidad de ejercer nuestro mandato como primer órgano del Estado. Nosotros, como fiscalizadores, como diputados, no nos están permitiendo ejercer nuestro derecho, nuestro deber y responsabilidad. Nosotros hemos sido elegidos por el pueblo boliviano. Somos la voz de cada uno de aquellos que votaron. Y por lo tanto están coartando nuestro derecho al trabajo porque no nos están permitiendo legislar, no nos permiten gestionar, metemos proyectos de leyes y por más que sean en bien del ciudadano boliviano los rechazan por ser opositores. Y por último ahora la cereza de la torta, que no nos permiten fiscalizar. Eso es lo que decía la diputada de Creemos. Sin embargo, el también diputado opositor pero de Comunidad Ciudadana, Carlos Alarcón, ha alertado que el tiempo corre y el 30 de septiembre, según el procedimiento legislativo, la Cámara Baja pierde competencia para debatir este proyecto de ley. Alarcón explicaba que la Cámara Revisora, que en este caso es la Cámara Baja, tiene 30 días para debatir y analizar el proyecto de ley de la Cámara Emisora, que es la Cámara de Senadores. Al cumplirse el 30 de septiembre, los 30 días que manda el reglamento, diputados pierde competencia e inmediatamente se debe convocar a una sesión de Asamblea Legislativa para que este proyecto de ley de elección judicial sea analizado y debatido por las dos cámaras en su conjunto. Judicial, pero hay una mala noticia para usted, presidente. Su gobierno, por su intermedio, le transmite al presidente Arce. Dice la Constitución, artículo 163, numeral 7, en caso de que pasen 30 días sin que la Cámara Revisora se pronuncie sobre el proyecto de ley, el proyecto será considerado en el Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Este plazo vence de este sábado al siguiente, el sábado 30. Es decir, que a partir del día lunes, si no me equivoco es primero o segundo día de octubre, se tiene que convocar a una sesión del Pleno de las dos cámaras, porque esta Cámara de Diputados, si no se pronuncia de este sábado hasta el otro sábado, constitucionalmente perdemos la competencia para tratar la ley de elecciones judiciales y pasa directamente al tratamiento del Pleno de las dos cámaras. Y esa va a ser la respuesta a ese nuevo sabotaje que hacen a la democracia y esta asamblea con estos sus secuaces del órgano judicial. Es lo que alertaba el abogado constitucionalista y diputado opositor de Comunidad Ciudadana, Carlos Alarcón. En esta misma sesión, 3 semanas después de no haberse convocado a este encuentro por parte de la Cámara de Diputados, también se escuchó la voz de los denominados renovadores o arcistas. Uno de ellos es el diputado Rolando Cuéllar de Santa Cruz, quien airadamente ha reclamado por el contenido del proyecto de ley ahora paralizado en la Comisión de Constitución. Rolando Cuéllar decía, por ejemplo, de que no es posible de que los senadores hubiesen aprobado que la votación se realice por planchas. Ha dicho que es inédito, que es histórico y que nunca antes en la historia de elección de esta naturaleza se tenía que votar por bloque o por planchas, sino más bien por cada magistrado de forma individual. Mentiroso. No existe esa figura de que el gobierno va a designar magistrados por decreto. Es totalmente falso. ¿En qué también están mintiendo? Que el gobierno nacional no quiere elecciones judiciales. Falso. ¿Quién fue quien presentó un diputado de Creemos un extracto de inconstitucionalidad y paralizó 2 meses las elecciones judiciales? Fue la oposición, no fue el MAS. Hay mucha sinvergüenzura que se han opuesto a las elecciones judiciales. Y aquí queremos decirle al Senado que la Cámara de Diputados es una Cámara revisora.
Nosotros no vamos a permitir que el Senado haga lo que le dé la gana. Hay 4 artículos que no se está diciendo en esta asamblea. El proyecto de ley ha eliminado absolutamente el principio de idoneidad, porque no se pide a los postulantes que rindan exámenes de 65 puntos. La forma de elección por plancha. Que diga pues los senadores couteo con la derecha, ¿dónde se ha votado en Bolivia por plancha? Nunca. ¿Qué quieren poner candidatos políticos? De ya tiene vicio de nulidad ese proyecto de ley del Senado. Sin embargo, la oposición política no está contenta con absolutamente ninguna de estas disertaciones que se dieron en el hemiciclo legislativo. Es más, el diputado opositor Enrique Urquido ha asegurado de que no se tratará ninguna norma en la Cámara Baja mientras no puedan tratar el proyecto de ley de elecciones judiciales y el proyecto de ley por las interpelaciones. Asegura que cualquier norma que sea remitida al legislativo será dejada a un costado mientras no se pueda tratar el proyecto de elección de elecciones judiciales y el proyecto de ley para las interpelaciones. Proyecto de ley, en tanto y en cuanto primero la Cámara de Diputados no apruebe el proyecto de ley de censura y de interpelaciones. Ustedes recordarán que hace días atrás, a través de las jefaturas de bancada de las 3 fuerzas políticas, habíamos llegado a un acuerdo para llegar al proyecto de ley 504 que regula las interpelaciones y los efectos de la censura. Ese proyecto de ley, que debió ayer ser aprobado en la Comisión de Constitución, ha sido rechazado por la mayoría masista. Por lo tanto, el MAS ha roto el consenso. Una vez más, el movimiento al socialismo desconoce los acuerdos y atropella el consenso al que se había arribado. Aquí no hay nada más que tratar, aquí no hay nada más que discutir. El MAS rompió el consenso y nosotros, por supuesto, no vamos a discutir, ni aprobar, ni considerar ningún otro proyecto de ley que se tendrá que eventualmente aplazar hasta que este proyecto de ley no se considere, además tomando en cuenta el proyecto de ley también 144 que tiene que ver con las elecciones judiciales. Cualquier convocatoria vamos a asistir, lo que no vamos a hacer es aprobar y vamos a exigir el aplazamiento de todos los proyectos de ley, como ha sido la línea durante todo este tiempo. Mientras no haya una ley de censura y de interpelaciones, nosotros no vamos a aprobar ni considerar y vamos a exigir que se aplacen todos los temas mientras no haya una aprobación del proyecto de censura y de interpelaciones. Un panorama totalmente incierto es el que se advierte en la Cámara de Diputados en virtud de que la agenda marca unos temas, mientras que la bancada evista y la bancada opositora dice que no va a debatir ni un solo tema mientras no se incorpore en la agenda y en la orden del día otros temas que consideran mucho más relevantes y tienen que ver con la elección judicial y con la interpelación a ministros de Estado. Entre tanto, la bancada evista no se convence de las declaraciones que ya emitieron los renovadores respecto a que el presidente Luis Arce no emitiría ningún decreto para prorrogar el mandato de los actuales magistrados, que tendrían que irse ya nomás el 31 de diciembre. El diputado evista, Patricio Mendoza, es más, ha dicho hoy que si el presidente Luis Arce emite una normativa de esta naturaleza, inmediatamente sería pasible a un juicio de responsabilidades. Lo ha sepultado las competencias que tiene la Asamblea Legislativa y los diputados que somos ahora. Lo ha sepultado al pueblo boliviano para poder fiscalizar a estos señores que están haciendo cosas ilegales en los ministerios. Ahora no tenemos competencia para poder fiscalizar. Esto es grave. No va a haber, pues, mire lo que está pasando. El Tribunal Supremo de Justicia ahora ha presentado otra acción de inconstitucionalidad, ha presentado una acción en la cual también seguramente van a pedir que se paralice las elecciones judiciales. El pueblo está emputado por estos señores magistrados y la justicia, porque ya con esto lo van a paralizar, seguramente lo van a admitir el Tribunal
Tribunal Constitucional y claro, como ambos son magistrados y ambos están buscando quedarse todavía, van a sacar medidas cautelares y van a querer paralizar las elecciones judiciales. El Ejecutivo a la cabeza del ministro Lima están en afanes de paralizar las elecciones judiciales. ¿Cómo va a dar un decreto? No le permite la Constitución. ¿Cuándo se ha dicho que un presidente por decreto, en qué ley, en qué norma establece que el presidente por decreto puede poder cuando son elecciones judiciales nacionales? Esto depende justamente de la Asamblea. Nosotros estamos pidiendo que haya elecciones judiciales como corresponde. Y si ellos van a chicanear y no van a permitir esto que se realice, entonces que lo haga el presidente y que se someta a un proceso de juicio ordinario. O si no, a responsabilidad, ¿no? Juicio de responsabilidades. Por su parte, la diputada del ala renovadora del Movimiento al Socialismo, Ninosca Morales, ha hablado directamente a los diferentes magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional y del Tribunal Supremo de Justicia, pidiéndoles ser responsables y pensar en la patria. Ha indicado de que el mismo órgano judicial debe ser ahora el que pueda dar una vía libre para que el legislativo pueda tratar estos proyectos de ley. Ninosca Morales muestra indignación al indicar de que no puede ser que se esté poniendo trabas que eviten un cambio estructural en la justicia que se pide desde hace mucho tiempo a gritos. Nosotros pensamos que tienen que ser responsables porque primero que nada el Tribunal Constitucional tiene que estar consciente de que hay que cumplir la norma y hay que cumplir la Carta Magna. En función a ello nos queda un poco preocupados porque ya se debería estar trabajando dentro de la comisión de la Cámara de Diputados el tratamiento de esta ley y se tenía que poner en consulta porque hay varias situaciones que estamos observando dentro de la ley, ¿no? Son varios puntos y aspectos que está siendo observada por la Cámara de Diputados, más este otro que se nos está presentando, en este caso que el Tribunal Constitucional nos está pidiendo una espera, nos queda la preocupación, ¿no? Porque se nos está agotando el tiempo y la Constitución es clara. Pensemos en la patria, pensemos en la justicia, necesitamos avanzar con la justicia y para ello necesitamos que nos dé vía libre a la Asamblea Legislativa, no nos podemos estar poniendo trabas entre los dos poderes para poder avanzar una ley que ya prácticamente está en tratamiento y que debe salir de la Comisión de Constitución para seguir abordando en la sesión plenaria. ¿Puede defraudar al pueblo, diputada, que espera un cambio en la justicia, nuevas autoridades en el fondo? Eso es lo que se pretende, que se cambien las autoridades, que se ingresen con nuevas autoridades y que a partir de ello también empecemos a ver el cambio estructural de la justicia. Entre tanto, el diputado del ala evista o radical electoral se ha insistido en responsabilizar al Ejecutivo Nacional o al Gobierno de estar detrás de la nueva acción que han interpuesto magistrados del Tribunal Supremo de Justicia ante el Tribunal Constitucional que paralizaría o aplazaría aún más las pretendidas elecciones judiciales. Jerjes Mercado, quien dijo que como la Asamblea está tomada no podemos trabajar, se levantó la huelga. Han ingresado a trabajar y lamentablemente hasta hoy no se agenda el tratamiento de la ley 144 de elecciones judiciales. ¿Eso qué quiere decir en resumen? Jerjes Mercado no decide solo. Jerjes Mercado recibe instrucciones del edificio del frente y el que da la orden, la instrucción, es Lucho Arce. A Lucho Arce no le interesa llevar adelante este proceso electoral, no le interesa cambiar a los magistrados. Ya tenemos 2 meses de vacío de poder. ¿Qué van a hacer ahora? Yo pregunto eso. O sea, lo que va a hacer Lucho Arce es que va a designar a dedo a los magistrados de manera interina o les va a ampliar el mandato. Para eso va a recurrir a 3 argumentos. Primero, vacío de poder. Segundo, estado de necesidad. Tercero, presunción de constitucionalidad. ¿Por qué? Porque quiere seguir teniendo sometido, subordinado al órgano judicial y quiere seguir teniendo de rodillas para sacar sentencias a medida, a pedido del órgano ejecutivo. Mire lo que ha salido ayer, hoy, del Tribunal Supremo Electoral que mandan esta ley en consulta al TCP. Eso, mire, mínimo 2 a 3 meses se lo va a agasar. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que ni siquiera de acá a 5 o 6 meses no va a haber elecciones. Así de sencillo. No les interesa llevar adelante estas elecciones.
Hacemos una pausa y cuando retornemos en Santa Cruz ya